Y potenciar tu negocio lo tienes en C-Manager. Consultas a www.cmanagermn.com o al teléfono 659 31 65 84. C-Manager. Vivimos el presente pensando en el futuro. Somos arrocería, somos tapería, somos cervecería, somos Casa Teo. En definitiva, el mejor lugar para disfrutar de la comida con amigos o en familia. Tenemos las mejores carnes, pescados, las mejores croquetas y los mejores arroces acompañados del mejor vino. Porque lo mejor de la terreta está en Casa Teo. Estamos en el centro comercial Monver del Albir. Reservas al 96686 5252. Casa Teo, para amantes de la comida española. ¡Buenos días, vecino! ¿Y esa cantidad de llaves? Demasiadas llaves para Smigol. La de la puerta negra de Mordor, el portal y la de la escalera sinuosa que sube arriba a la azotea. ¡Oh, Dios mío! Pues sí, es un agobio. Ojalá pudiera abrir todas mis puertas y la del Badulaque con una sola llave. No se preocupen más. Eucar Cerrajeros tiene la solución. Una sola llave para todas tus puertas. Ideal para comunidades de vecinos o grandes edificios. Una sola llave que abre todas tus puertas, pero no la del vecino. Pues hablemos ya con la comunidad del anillo, digo, de la finca. Entra en eucarcerrajeros.com o llama al 692 42 9902 e infórmate sin compromiso. Descubre el rincón de las mermeladas en el puerto de Confrides. El Perolet. Mermeladas, diferentes clases de patés, vinos con denominación de origen de la provincia alicantina, aceites, vinagres, turrones, chocolates y basquets para regalar en cualquier época del año. Todo esto lo encontrarás en el rincón de las mermeladas, productos artesanales con calidad y diseño en el corazón de la montaña. Visita nuestra web www.elperolet.com. Estamos en la carretera Alcoy-Benidorm, CV70 km 20, en el puerto de Confrides. Náutica de Koning, Náutica de Koning, Náutica de Koning. Nexa FM. Nexa.
sobreviure a l'incendi. Vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Paella congelada, falleres de cartró, aulararra de cremar, gomina i processó. Saluda el senyoret, escola de retorns, el sant a passejar, un beso i una flor, nos vamos a forrar, un fin d'en Benidorm, posar la mà i callar. Bona vesprada, illencs i llenques, benvingudes i benvinguts al primer programa de l'Illa Anexa. Així, Anexa FM al 88.2 de la Marina Baixa. Això és el que diu la cançó de El cap per avall de Zoo. Un fin d'en Benidorm, i un fin d'en Benidorm no perquè som de la Marina Baixa, però sí estarem molt de temps en la Marina, tant en Finestrat, en Benidorm, en l'Altea, la Vila, bueno, i aquestes cosetes que ens agraden tant, els de la terreta d'ací, i és un programa per a parlar de les persones i de les coses que es fan així, de les coses que es fan més a prop, de les persones que estan així avui en dia, de les persones que estan fent, bueno, aquestes cosetes que ens agraden. I sí, és en valencià, què anem a fer? Algun defecte havien de tindre, no? Però també vos vaig a dir una cosa, si ve una empresa i mos posa 1.000 euros, lo hacemos en castellano todo el día, ponemos aquí la RAE si hace falta y viva Pérez Reverte. Ara, si no hi ha patrocinador, pues ho farem en castellà, ho sé molt, i de moment pues, serà en valencià. És el moment de presentar així la persona que està, un servidor, Josan Piqueres. Sí, és la mateixa persona que fa els informatius de Nexa FM, però a veure, de moment estem començant i el pressupost és el que és. Què voleu? Poqueta cosa més a dir. Als comandaments tècnics hi ha Net Músic, que és també un màquina, un gerifalte que diuen, i també tenim així a l'estudi a Befo75, que no ens està veient ara mateix perquè està l'ordinador capficat com si fora, no sé, una rata topo desnuda, però està bé ahí, el Befo75. Si veieu que hi ha un altre micro a les persones que estan veient això en directe a través de Facebook, bueno, suposo que serà per a no sentir-me tan sol en esta primera edició de l'Illa i pues, no fotre alguna cagada, suposo que seria el més normal en el primer programa, i si de tant en tant hem de parlar en el meu amic imaginari, pues ho farem, cap problema. Bé, anem a començar i comencem repassant un poquet el que serà esta l'Illa Anexa. Tindrem moltes cosetes que jo crec que vos agradaran. Recordeu, anem a estar de dilluns a divendres així en el 88.2 i a plataformes, avui només en Facebook, però demà sumarem altres plataformes, altres opcions per a poder consumir i per a poder veure el nostre contingut, que espero que vos agrade. Jo crec que sí, no? I si no, no passa res. Podeu enviar-nos un àudio que no l'escoltarà ningú, diguem que som horribles, que som, bueno, les pitjors persones del món, però no passa res. Bé, el que anem a fer així a l'Illa és parlar amb persones que tinguen coses interessants a dir, coses artistes, futbolistes, esportistes, de tot sexe, xiques, xicos, xiques, de tota condició i de tota possibilitat. També hi haurà gent que parla en castellà, cap problema, no tingueu por, perquè tenim la capacitat de ser bilingües. Bueno, a mi m'agradaria tindre dos llengües per algunes coses, però desgraciadament encara no la tinc. I principalment pues estaré jo, aquesta és la meua cara, la cara visible, ja sé, sí, no tinc monyo, per a les persones que ens estan veient a través de Facebook segurament no és una vista molt agradable, però escolta, és el que n'hi ha, si no poseu la televisió. Més enllà de el que estem comentant, anem a repassar una miqueta el que serà el programa d'avui, perquè avui tindrem a Jonás, que és un artista local que ha fet un tema de trap que a mi m'agrada una barbaritat, un cabàs, la veritat que està molt guai i que espero que vos agrade. Parlarem amb ell a partir de... En 5 minutets el tindrem per així, a Jonás, i també tindrem el nostre col·laborador David Andújar, bueno, que vindrà així a donar una miqueta la tabarra, però bueno, jo pense que vos caurà bé i podem fer coses bé. A banda també anem a tindre la visita de Florentino Pérez. Ojo, que s'ha tancat el mercat de fitxatges del futbol espanyol, però Florentino va passar-se per l'Illa Anexa. Sí, així és.
Bé, més cosetes. A mi m'agradaria també repassar en este primer dia un poquet el que és l'actualitat de la comarca. Bueno, sempre en un to una miqueta més desenfadat que ho fem al boletín informatiu del matí, no? Anem a començar. Avui, a mi hi ha una notícia que m'ha cridat molt l'atenció i que m'agradaria compartir en tots vosaltres. Ai, Yannick, tírale, súbele un poquito. Morir de amor. Cantava Milans del Bosc. A Yannick l'agrada molt Zoo. És una barbaritat el que li agrada. I això que és uruguaixà. Uruguayo. Què passa si em posa a parlar uruguaixà en valencià? Veritat que és una cosa molt estranya. Bé, no passa res. Anem a parlar del tema del dia. I és que si no tenim prou problemes, a veure, agarreu-vos si esteu en el cotxe, si esteu asseguts, si esteu veient això a través de Facebook. En l'Alfàs i en la Vila han votat coses sobre Cuba. Que jo no tinc... Escolta, com si voten coses a favor d'Afganistan, que dius tu. Si no estarem massa mal així, no hi haurà coses, no hi haurà que anar a collir el Nyespro, no sé, anar a les xarxes dels pescadors, alguna coseta d'estes. Pues no, mira, tenim que estar a veure el que passa al món, és que som internacionals. De aquí para el mundo, que diria aquell. I altra cosa que m'agradaria repassar amb vosaltres un poquet en este començament és contar-vos com ha funcionat este programa L'Illa Anexa i com va començar. En principi anem a posar-vos els logos i anem a descriure per a les persones que ens estan escoltant a través de la 88.2 com són eixos logos. Anem a veure el primer, a veure si el podem veure, Yannick, perquè la nostra intenció... A veure, volem ser la resistència de la Marina Baixa, però el pressupost no es donava. I van plantejar este logo, a veure si es veu així, d'un moment a un altre eixirà. Era una còpia burda i barata, sí, no ens amaguem. Com podeu veure, els colors estan copiats totalment, sí, el neón també. Bueno, i aleshores, en la redacció, en la reunió de redacció, van dir, escolta, mira, potser es pareix massa a la resistència. Què vos sembla si li canviem el color i el fem en blau? Ha! Quin canvi, Bo, que màquines. Li canviem el color i ja està, prou. Però, claro, és que després pareixia que ho havia fet un xiquet de 5 anys i vam dir, bueno, pues si ho ha fet un xiquet de 5 anys, pues anem a fer-ho una miqueta millor. Ah, mira, ja està el blau. Va, fantàstic. I després ens van quedar en el logo que veieu així baix. Si les persones que ens estan escoltant a través de la ràdio podeu anar a les nostres xarxes socials i veureu com... Bueno, això és pitjor que fer per un xiquet de 4 anys. Això és el que n'hi ha, este és el pressupost, no es dona per a més. Si hi ha algun artista gràfic que ens telefone o... Mira, el contacte és info@nexafm.com. Necesitamos diseñador gráfico, ya, rápido. No tenemos. I a banda d'això, jo crec que ens queda un minutet per a poder parlar en Jonàs d'una miqueta de tot. Abans d'això m'agradaria recordar que estic molt trist, perquè m'agrada... Anem a anar parlant principalment que jo vull que em coneixeu, que sapigueu algunes cosetes al voltant de mi. Jo sóc del Barça i estoy triste. Sí, estic molt trist perquè, en lloc d'un club jo crec que és més un puticlub. Però ara després parlarem amb Florentino Pérez al voltant del mercat de fitxatges i ens explicarà això de Griezmann al Atlético i aquestes cosetes i un poco d'aquello i un poco d'esto que diu Yannick. Bé, no sé si tenim ja Jonàs per ahí, encara no el tenim, hem d'esperar. Pues anem a fer una repassada i un descans de publicitat. Endavant. ¿Quieres comprar la casa de tus sueños o venderla en 45 días? Sí, como lo oyes, en 45 días.
Pues en Inmobiliaria Empire podrás hacer tu sueño realidad. Somos los números 1 en Benidorm con más de 5.000 compradores, provocando así la venta de tu vivienda. Inmobiliaria Empire, expertos en compraventa de inmuebles, hipotecas y trámites de herencias. Estamos en Avenida Almendros 9, Benidorm, en immoempire.com o llamando al 966-106-619. Inmobiliaria Empire hace su sueño realidad. Y ahora síguenos en nuestras redes sociales y participa en el sorteo de una cesta de Navidad. Descubre el rincón de las mermeladas en el puerto de Confrides, el Perolet. Mermeladas, diferentes clases de patés, vinos con denominación de origen de la provincia alicantina, aceites, vinagres, turrones, chocolates y basquets para regalar en cualquier época del año. Todo esto lo encontrarás en el rincón de las mermeladas, productos artesanales con calidad y diseño en el corazón de la montaña. Visita nuestra web www.elperolet.com. Estamos en la carretera Alcoy-Benidorm, CV70 km 20, en el puerto de Confrides. Náutica de Koning, Náutica de Koning, Náutica de Koning llamando. ¿No sabes qué regalarle a esa persona especial? ¿Te gusta el calzado hecho aquí? ¿Cansado de las mismas zapatillas? Eso es porque aún no conoces Orion Blue Zapaterías. Calzado de piel hecho en España al mejor precio, con marcas como José Sáez o Ballenero, sandalias deportivas, sneakers y zapatos para todas las ocasiones. Encuéntranos en Facebook, Instagram y en Avenida Los Almendros 18 de Benidorm. Si no eres de Benidorm, recuerda que con tu ticket de compra, primera hora de parking gratis. Orion Blue Zapaterías. Calzado hecho aquí al mejor precio. ¿Has ampliado la familia y necesitas más espacio en el salón? ¿Sueñas con construir tu casa desde cero? ¿Reformar tu negocio? Somos la solución para todo. Construcciones Nocete. Llámanos ahora y haremos de tu hogar o negocio el lugar perfecto que estabas buscando. Diseños adecuados para cada estilo de vida. Construcciones Nocete. Calle Islandia 6, local 4. Teléfono 633 52 76 79. Benidorm. Sea cual sea el mensaje que quieras comunicar y si necesitas una voz diferente, déjame ayudarte. Radio, espectáculos, voces en off, campañas políticas, imitaciones o vídeos corporativos. Utiliza mi voz en beneficio de tu marca. Soy Juanfran López. Para más información, visita mi perfil de Facebook Juanfran López, actor y locutor. Caramelo, chocolate blanco, tú eres un bizcocho, yo soy amor sincero. Yo soy el que canta, tú la que me come entero. Azúcar en las nubes, nieve entre mis manos. Labios caramelo, chocolate blanco, tú eres un bizcocho, yo soy amor sincero. Yo soy el que canta, tú la que me come entero. Azúcar en las nubes, nieve entre mis manos. Estoy en mis nubes con sabor a caramelo. La toco con los dedos, vuela a ras del cielo. Por ti yo me muero. Y este es el tema, nubes con sabor a caramelo. Madre mía. Solo caramelo, Jonás, no sé si en Escoltes ya estás per ahí. Sí, estoy aquí. Estás, ¿qué tal? Muy bien, bueno, abuelo, la entrevista ya ho hem dit que será en valencià, pero Jonás, lo primero, ¿tienes un patrocinador de 1.000 euros? Cambiamos al castellano. Me da igual, como tú quieras. No, bueno, no, si tienes un patrocinador aquí nos vendemos, no hay problema, ya. Ojalá por mí, ¿sabes? Ojalá. Wow, porque això vol dir que te podrían pagar el estar así, ¿no? ¿O qué? Claro, exactamente. Pero bueno, ahora mismo me encuentro en mi estudio, o sea... Y... No sé. Ah, sí, y... Bueno, el estudi que on està ubicat? En Benidorm? Sí, está aquí ubicado en Benidorm, o sea... Es lo que es todo esto. Uh-huh. Me he puesto aquí ahora un momento así rápido. Uh-huh. Pots descriure Mira. com és el teu... pues això, per la gent que s'està escoltant per la ràdio, com és? ¿Cómo es el qué? ¿El estudio? Dices. Sí, sí. Pues una habitación muy simple, es pequeñita, pero mira, una tarjeta de sonido, un micrófono, unos altavoces y no necesitan nada más realmente. O sea, un poco de calidad y un poco de manejación de productos para instalar los programas, tener un buen ordenador y eso y poco más. Y ya es ponerte a hacer música. Uh-huh. O sea, no tiene mucho más. Uh-huh. Bueno, el tema de... Tu com a persona que jo no... Bueno, no sé si es veu la quantitat de melena que tinc. Em recomanes que em posi una gorra com tu, a lo millor... No lo veo, tío. No, es que no lo veo. Ah, ¿no me ves?
No, no te veo, tío. Solo veo Nexa. Solo ves Nexa. Ah, bueno. Sí. Con que veas eso suficiente, no pasa nada. Vale. Hoy vas a soñar con Nexa. Con Nexa, seguramente. Seguro. Sí, no? Bueno, Jonàs, d'on va eixir este tema? Conta's una miqueta. Com és, d'on naix, per què, què te va inspirar? Pues, a ver, realmente es el segundo tema de los 3 que tengo sacados ya actualmente. Uh-huh. Entonces, por nace pues de estar con mis amigos aquí en el estudio, de coger una base de YouTube y que nos guste el rollo y a lo mejor pues echarnos unas copas y cómo pensar tal y qué nos inspira en este tema, ¿sabes? Y ponernos con el micrófono pues a hacer tonterías básicamente y pues de que salga la idea de cómo hacer un mundo de dulce, ¿sabes? Uh-huh. Que le encajaría con el tipo de rollo de ese tipo musical, de lo que es más pop bedroom. Pues la verdad que Pop vidro. salió eso y ¿Qué es pues eso mira, del pop vidro? Sí, De vidre, o sea... ¿O qué? sí, más de estar tranquilo, de chill, ¿no? De que no te sature el oído, ¿sabes? De estar escuchándolo a tu bola. Estar que puede estar claro, música de ambiente, realmente. Vale. Uh-huh. I, clar, però la connexió esta de alguna cosa dolça, no sé, què estàveu menjant? No sé, horchata en churros... Sinceramente era más como hacer ver un mundo azucarado, ¿sabes? Como una visión de que escuchas la canción y te da buena vibra, ¿sabes? Tener buenas vibras. Eso es importante, yo creo, que la escuches y te sientas a gusto escuchándola, te guste. La letra en sí realmente no es una letra que te llega al corazón, ¿sabes? Es una letra más de... Perdona. Hay unas chuches que tienen forma de cor. Al estómago seguro que te llega. Claro. Eso seguro. Va. Claro. Pero seguro. Y nada, eso. Uh-huh. Vale, i una pregunteta. Bueno, què tens ahí? L'estudi, per què? El tens roig, blanc i no, mira. Lo puedo poner del color que tú quieras. Hola, ¿en serio? Claro, o sea, lo tengo... El blanco es el que mejor se ve, pero pongo la luz que quiera, realmente. Però, o sea, un despliegue tècnic... Huela! Sí, per a la gent que s'està escoltant per la especiales. ràdio, Jonàs està canviant el fons a roig, verd, blau. ¿A tu quién es el color que més t'agrada? El que más me gusta, Sí. Sinceramente yo creo que es el rojo. El rojo es el que más me gusta. Peligroso, izquierdoso. Sí, rojito así de after, ¿sabes? No. Està bé. Però, clar, i tens ahí per insonoritzar... no sé, per a les persones que ens estan escoltant, jo què sé, tu imagina't, tens un xaval que a lo millor vol començar en el món de la música i diu, hòstia, és que no sé, no tengo pasta, tal i qual. Tu què li recomanes? Quan costa? Per on començaria? Mira, yo la primera grabación que hice aquí en esta habitación la hice sin nada, solo con el micrófono y cogiéndome una manta. Cuando has ¿sabes? dicho sin nada, yo pensaba que estaves con cuanta mare te va a portar al món. ¿Sabes lo que...? Sí, claro, sin sí, nada. yo pensaba más o menos parecido, pero no, Claro. eso no pudo ser eso. Ah, vale. ¿En serio? ¿Te pones Sí. ahí te pones ahí a composar en la minga al aire? No. Sí, ahí en la cuna, pues con el sonajero iba haciendo los ritmos. Con el sonajero que haciendo los ritmos. Claro. Muy bien. Bueno, i això, vas començar sense res i ahí, endavant. Un micrófono y con una manta encima tapándome la cabeza para que aislara el sonido, el acústico. No. ¿Sabes? Sí. Una manta literalmente. encima. Sí, una manta, una cortina realmente, que es más aislante de sonido. Una cortina encima y a grabar, ¿sabes? Y un amigo con el teclado para poder Però una tocar los pregunta, ajustes. però tu volies fer un programa o tenies complexe de Casper o algo, rollo... Realmente lo que pretendía es sacar un sonido óptimo para empezar las pruebas, pero sí que es verdad que en poco tiempo decidimos que había que comprar cosas, entonces cogemos las insonorizaciones, cogimos un material acorde para poder grabar bien, ¿sabes? Uh-huh. O sea, para estar aquí a gustos también y para que sea nuestro centro de trabajo. Uh-huh. A veure, ja hem dit que nosaltres volem ser la resistència en barato i en valencià, que és un objectiu que, bueno, mira, si arriba la cosa, pues bé, però ahí estamos.
una xifra, a veure si pots dir una xifra de quan costa fer un estudi com el teu. No sé, tu imagina't, hi ha algun xaval de 12, 13, 15 anys que diu, hòstia, tio, me mola, està guai. Pues, a ver, mínimo, más de 300 euros te dejas, mínimo. Ah. O sea, y eso ya es con material muy barato, o sea, que no vas a sacar un sonido muy limpio, es un material muy barato. Pero bueno, para tener un estudio realmente es eso, 300, bueno, y poniendo que ya tengas un ordenador, si no tienes ordenador tienes que comprar un ordenador, entonces te va a los 600 euros, los 700, bueno, puede ser caro, puede ser. Això són 2 anys de festes de Benidorm, de peña, ¿no? Está bien. Por lo menos. Por lo no menos. pagas la peña y te compras un estudio. Claro, opción A, me voy de party con los amigos, fiesta. opción B, en quede a casa y en monte un estudio de radio. Claro, o si tienes suerte y estás trabajando lo que sea, pues mira, puedes hacer las dos opciones. Ah, me gusta eso. Si tens sort, si tens sort i estàs treballant. Claro, perquè ara tindre feina... Bueno, se la rifan. Ahora se rifa la faena, la verdad es que sí. I, bueno, i els altres temes, no sé, què ens pots contar dels altres temes? No sé, alguna cosa que destaques, que t'agrade? Sí, de ahí realmente los otros dos temas sí que son realmente más... Tienen un proceso más elaborado en el sentido sentimental, para mí lo que significan, ¿sabes? Son temas mucho más elaborados que tienen mucha más historia detrás que realmente Labios Caramelo, ¿sabes? Porque sí que es verdad, por ejemplo, el primero que es Hate the Love, que la verdad que los números van bastante bien, ha llegado a 75.000, pues mira, tiene mucho tiempo detrás de hablar con amigos, la letra realmente está inspirada en vivencias mías con una pareja que tuve, se puede llamar así. Mal de amores. Más o menos, si se puede llamar así, sí. Si no, bueno, mal de amores sí. Escolta una cosa, Alex Ubago y Alejandro Sanz, el mal de amores les aporta pasta, O sea que... Sí. Oye, sí. Si te tienen que dejar la pareja para hacer billetes, para hacer viruta, eso no pasa res, Claro, voy a tener que coger el teléfono y empezar 10 relaciones y ir dejándolas una a una, ¿sabes? Con Tinder, con Tinder. A veure, esta claro. m'agrada, no m'agrada, sí, esta me deixa. Ah, vale, molt bé, venga, una altra cançó. Claro, Ale. Yo les pongo una cláusula y les digo, me tienes que dejar en 3-4 meses, ¿sabes? Sí, porque ¿no? no puedo escribir, ¿sabes? ¿En serio? Nah, es broma, pero estaría guapo, Bueno, sí, estaría guapo, ¿te imaginas? Ahí tú. Bueno, venga, de Tinder, va. 4 mesos, tal... No... ¿Sabes qué? 4 mesos y ya está. Claro, ¿sabes qué? Per a donar sang han de passar 4 mesos per a tindre relacions sexuals en una parella nova. Y yo me recordé, sí, que l'última... Si hay alguna cosa que no entiendes o lo que sea, me dices, y una parella nova... Total, que jo vaig a donar sang fa poquet i resulta que el metge em va dir bueno, tal, no sé qué, pero en Benidorm, tal, ¿qué tal el verano? Digo, bueno, hace tiempo que no, por eso puedo donar, porque no he tenido relaciones nuevas con una chica, ni chico, ni nada, tal, no sé qué, muy bien. Y digo, bueno, pero por lo menos puedo donar sangre. Y el metge, allí... Pero tú estás tonto, ¿cómo? Soy yo joven y ¿qué voy a donar sangre? Yo me voy por ahí, me lo paso bien, tal, no sé qué, y ya donaré sangre cuando tenga 40 y tantos años. Digo, muy bien. Hay que pasarlo. Un médico de la Seguridad Social, que te diga eso, Está muy bien. Sí, hay médicos también. A ver, yo tengo la misma opinión que el médico, sinceramente. Bueno, no esperaba menos, Jonás. Això està molt bé. A ver, tú piensas que yo soy jovencito, entonces aún estoy no, en mi etapa más... Perdona, que yo también soy joven, cara que no parega. O sea que... No lo sé, no te he visto, te lo juro. Va, vamos a jugar. Si t'ha sentat mal eso, pero no lo sé. Només per la veu, encara que no em veges, quants anys em tires? Quina edat? De quin any dius que soc? Yo estoy seguro que no pasas de 30, seguro. Bueno, bien. Però no sé si m'acaba d'agradar, perquè estic més a prop dels 20 que dels 30. Però bueno. Sí, mira, pues te he hecho, no sé, unos 22, ¿no? 23. Bo... Mira, a Yannick no li agrada que diga això, però com és el meu programa vaig a dir-ho, te como el culo, Si em dius que tinc 22, hostia, Jonás, muchas gracias. A ver, no te he visto, solo la voz, o sea, no puedo saberlo. Sí, ¿no? No tengo una voz de una persona... No tiene voz de persona anciana, ¿sabes? De persona anciana, pero ¿cómo eres tan...? Eres un hater, tío, això de una persona anciana. Nah, es de broma, de persona pues más madura.
de más hecha, ¿sabes? Tiene voz de adolescente o de chavalín, ¿sabes? Ah, bueno, está bien. Ahí t'has portat, Como jo, t'has portat, t'he vist bé. Igual que jo. Sí, no, hòstia. Sí. No, saps, ara que ho dius, saps a quina veu en recordes? Pareix que tingues la veu de Natos. El de Natos i Waur? De Natos i Waur. No, la veu de Waur, que és així, ¿sabes qué? ¿Sabes? No sé, tío. Sí, Cuando repetes, no, pero... no parece así, ¿sabes? Cuando me pongo el micrófono es todo lo contrario, pero... No, pero ahora parlante. Sí, puede ser. Mucha gente me la puede comentar. ¿Ah, sí? O sea, también no es la voz. Yo creo que, por ejemplo, sí que te he hecho más joven, pero no es por la voz, sino por la forma de expresarte. Por la forma de expresarme. Claro, te veo más juvenil, no... Jonás. Tienes expresiones más dentro del ámbito que se lleva ahora. Ah, muy bien. Chetos Pandilla. Claro. Muy bien. A veure, crec que el tema que tenim de fons m'ha dit el nostre tècnic de so, Yannick Music, que és l'últim que has tret en YouTube. Anem a sentir un poquet, a veure. Sí, és. Ya no sé ni quién soy, la vida me ha maltratado, atrapado en la Game Boy, veo tu mundo colorado. Ya no sé ni dónde voy, porque no te tengo al lado, y si yo me muero hoy, dejo todo esto en tus manos. Ya no sé ni quién soy, la vida me ha maltratado, atrapado en la Game Boy, veo tu mundo colorado. Ya no sé ni dónde voy, porque no... Atrapat de la Game Boy. Tu que eres de Pokémon, a quin videojoc jugaves quan jugaves a la Game Boy? Cuando era pequeñito jugaba mucho a Pokémon, ya a Mario Kart. Ah, está claro, ¿eh? Sí. ¿Quién es el teu Pokémon favorito? No te sé decir, sinceramente. Realmente nunca he tenido un afecto a Pokémon que haya sido, hostia, me encanta. Me gustaba, pero no soy un fanático de este es mi Pokémon favorito, me conozco todos los Pokémon. Sea algo, te podría decir pues el Pikachu, el típico que dice todo el mundo. Bueno, ¿sabes? no, cámbiamelo. Digues un altre, no. Venga, pues Charmander, venga. Bueno, sí, un alarde d'imaginació. No, està bé. No, a mi saps quin m'agradava molt? Rayquaza. Rayquaza. Pues yo te digo Groudon, venga. Va, ahora sí, t'has portado, ¿eh? No, ahora sí, ¿no? Ha estado chill. Claro, no soy fanático, pero me lo sé, me conozco muchos Pokémon. Sí? Bueno, jo tenia un joc preparat, però podrien canviar, però ara és una miqueta... Bé, vinga, anem a canviar el joc, perquè cada setmana anem a fer un joc amb el convidat i, en principi, el joc que anem a fer... Esta setmana ens tocava batalla d'insults no ofensius. Per exemple, jo què sé. Joder. Albercoc o Cap de Suro. No fa falta que siguin en valencià. O Cagalatas, por ejemplo. Però si vols podem canviar el joc o jugar als dos jocs i fer noms de Pokémons. 1, 2, 3, respondo otra vez. Lo que tú quieras. Vale, mira. Te guste más a ti. Vale, anem a fer una cosa. Primer comencem en els insults no ofensius. No. La regla és, en este joc, que són 30 segons, jo poso així el mòbil i calcule 30 segons, però no poden ser ofensius els insults. És a dir, cagar-se la mare de ningú no es pot, dir a ningú que és un fill de no sé què, tampoc es pot. O sea, ¿vale? Sí. Com si fuera una batalla de gallos, pero pues un rollo pero así. Sin insultar fuerte, ¿no? Eso es, ahí un poco tirar de la imaginació, ¿vale? Vale. Vaig a posar el cronòmetre com un yayo de 50 años. ¿no? Sí. No, claro, es mi programa, mando yo, oye, para una vez que tengo un programa tú. Vale. Vale, 30 segons, comences tu, ¿vale? ¿Preparat? Venga. Da. Vale. Mascachapas. Tira, 30 segons. Uno detrás de altre. Mascachapas, calientapalgatas, cabeza nido, patas saltamontes, uña de mármol, mascacilindros, 10 segons. pisateclados, pisaascuas, cabeza lámpara, cabeza alfombra, cejas puente. Tiempo. Hostia, tío, pero eres una máquina tú. Pero o sea, yo no sé si diré tants,
Hostia, el de... Nah, la mitad me lo he inventado. He cogido a lo mejor una parte del cuerpo y la he juntado con un objeto. No, Hombre, claro. El de marcachapas me ha molado. Ese estaba guay, ¿eh? Ese estaba chulo. Vale, me toca a mí. A la de una... ¿calcules tú els 30 segons o els calcule yo? Los calculo yo, venga, va. ¿Sí? ¿Vale? ¿Tens el móvil por ahí? Sí. Va, tengo aquí. digues, Igualmente estoy con el móvil en el Zoom, pero vamos, los cuento en la mente, no pasa nada. Los cuentas en la... Ah, vale. No, vale. Sí. Venga, me fíe. ¿Cuán tú digues? Vale, venga. En 3, 2, 1... Cap de Suro, Cap de Boniato, Carañespro, Atsucat, Caraboñiga, Caraventilador, Cagalatas, 10 segundos. Pero, Yannick, ¿cómo? Me cago en... Es que me han hateado, tío. Tiempo, has perdido. Buah, es que me has reventado, No, has dicho tú, has empezado más fuerte, pero como el Janet ha cortado, pues como que quería que ganara yo, ¿sabes? Entonces... Claro, és que, a veure, això és una cosa que la gent no sap, que Yannick també te va entrevistar a tu en una altra ràdio de la que ara no anem a parlar, perquè no cal parlar de l'altra ràdio. Però què estàs fent? Sí. No, és que... Oh, no! ¿Això què és, Yannick? Un sonido que encontré ahí de hospital que se muere alguien. Fue lo primero que encontré. ¿Y qué significa? Que... Nada, me quería lucir como operador y tiré eso. No, es todos los efectos que puedo tirar, mirá. Está. Hasta luego. Jonàs, en esta gent estem treballant. Bueno, a banda d'això, a mi m'agradaria preguntar-te... Ara anem en els Pokémons, va? Tirem i fem l'última. I després vindrà David, bueno, crec que el coneixes, David Andújar, crec que és un col·lega d'un amic teu, de Carlos. Sí, es verdad, sí, cierto. Pues ell és amic meu i serà col·laborador del programa i, bueno, es passarà per així i farem cosetes. No sé, que crec que pot estar bé. Vale, 30 segons per a dir noms de Pokémons. Preparat? Vale, sí. I si 30 són massa, me dius, i canviem a 20 o a 15, el que vulguis. No, da igual, puedo. ¿Sí? Oh, bueno. Se puso vacilón, ¿eh? Vale, va. A la de una, a la de dos y a la de tres. Tiempo. Charmander, Bulbasaur, Mewtwo, Lapras, Rayquaza, Groudon, Rattata, Groudon, Geodude, Machamp, Raticate, Bulbasaur lo he dicho, 10 segons. Cyndaquil, Blastoisen, Abra, se me complica ya, temps. Ya. Pras, pero... Articuno. Bueno. Pero, Mew. Pero, Jonàs, pero guarda alguno para la Pokédex, que ya acabaste el temps. Ya, es que la Pokédex la tiré ya hace tiempo, la tengo ya guardada. La tengo conmigo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Vale, me toca a mí. ¿Calcules tú el temps o...? Vale. Quan digues. 3, 2, 1, ya. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Para. Yo no hablo valenciano, pero estás usando el ordenador adelante y estás tirándolos en orden alfabético. Yo creo que estaba con el móvil mirando la Pokédex, lo estaba recitando, yo lo vi de acá y tiene el ordenador y está tirando en orden alfabético para peor. O sea, es malo. Pero Yannick, pero que... Me voy, sigo con lo mío. Pero que es que... Eso es trampa, tío. Pero que Jonàs no me estaba escoltant. Bueno, no passa res, està bé. Jonàs, crec que per qüestions de pantalla i per a que no pete l'ordinador hem d'acomiadar-te en breu perquè entrarà David i, bueno, m'haguera agradat que entra a saludar-te, no sé, li preguntem a Yannick. Yannick, ¿crees que podria entrar David y que no hay problema de que... Sí, no, tiramos, va, bueno, sí, no passa nada, va, tira. Perfecte. Pues d'ací uns segons entrarà David i el que sí que m'agradaria és en alguna gravació d'algun sketch no, perdona, d'un videoclip hi ha hagut algun moment
que tu dius, no sé, alguna anècdota que pugues contar, alguna cosa que t'hagi passat que dius, hòstia, tio, això... o escribint una cançó, no sé, o no, o en la teua vida personal. Cuéntanos tus miserias. Anécdota graciosa, que te dé risa. Bueno, sí, és la idea, però si és en un velatori tampoc passa res, Si s'ha mort alguna persona, pues no hi ha problema. No es de eso, pero mira, por ejemplo, sí que tengo alguna con mi grupo de amigos, pues que por ejemplo estábamos dando una vuelta. Espera, Jonás, perdona, que es puga contar. O sea, no, ara no volem així que vinga la policia, O sea, policía, no, tranquilo, no pasa nada. Es gracioso. Vale. Pues nada, que estábamos ahí unos colegas, bueno, yo personalmente creo que ese día no estaba, pero sí que la historia sé porque lo compartimos todos en el grupo. ¿Ese día no estabas? Ese día no estaba, pero me río igual, como si sí, estuviera, no, ¿sabes? Li va passar un amic teu, te ho han contat, ¿no? Ya, sí. Claro, no, era mi mejor amigo que estaba ahí, ¿sabes? Ah, claro, sí. Entonces, como si me hubiera pasado a mí prácticamente. y nada, lo que pasó que estaban allí y pues bueno, estaban hablando, rapeando, haciendo sus cosas, tío, pues la cosa que hacen ahora mismo los chavales últimamente. Y pasaban un grupo como de gitanillos, ¿sabes? Y no sé qué pasó, como personas de etnia, bueno. Sí, de etnia gitana, no pasa nada, es como un español, una etnia, o no sé, sí. para mí, claro, no pasa nada. La cosa que hacen ahora mismo los chavales últimamente. Hola, buenas tardes. Un grupo como de gitanillos. David, perdón, sé que vols parlar, però no interrompisques, per favor, a Jonás. Anem a esperar a que Jonás acabe. Ah, que plànol més bonic, no es veu a cap dels dos. Sí, fantàstica. Això és televisió via internet. Perdón, tiene abierto todavía, está escuchándose el retorno, no sé qué tiene abierto, y se le escucha a David el retorno del otro. O sea, la entrevista la venía llevando bárbaro. Perdón por esto, tenés un artista internacional como Jonás y... Muy poquito esto, muy poquito. Bueno, això passa per portar a becaris com a tècnics de so, però bueno, no passa res. No passa així està el... Jonás, perdón, que és que ha entrat David i s'ha petat, tio. S'ha petat, això ha sigut una... Això ha sigut una mascleta, tio, perdona. No pasa nada. ¿Qué estabas diciendo? Continúa la anécdota. Pues eso, había contado, bueno, estaba mi grupo de amigos ahí, aparecieron el grupo de etnia gitana, que creo que era una familia o algo, y no sé cómo acabó el asunto, que les dijeron algo, un amigo mío es que le gusta mucho picar, ¿sabes? A la gente es muy picón, y no sé qué, dijo alguna palabra o algo, y como que se mosquearon. Es un picabaralla. Claro, buscaba de broma, ¿sabes? Lo dijo de broma, pero ya sabes cómo es esta etnia, o sea, siempre se pica mal, hay que tener buenas palabras igualmente, hay que respetar a toda la gente y tampoco puedes ir por ahí diciendo malas palabras a nadie. Pero bueno, el caso es que dijo una palabra así de bromilla, pero entonces se enfadaron, vinieron como ahí con mala fe y mis amigos se fueron y se quedó como mi amigo intentando calmar. Mi mejor amigo se quedó intentando calmarlos en plan, nada, que no pasa nada, no sé qué. Y en lo que estaba calmándolos cogí una chica y le metió un taconazo en la cabeza. O sea però, que... a veure, Jonás, jo t'he demanat que contares una anècdota graciosa i tu contes una anècdota gore. Això no és... Para mí eso es muy gracioso. Sí, no, que le peguen a alguien con un tacón en la cabeza, no, fantàstica. Un tacón hacia mi amigo, a mí me hizo mucha gracia. No, bueno, está guay, sí, está guay. Sí, no pasó nada más, solo eso y ya está. No hubo sangre ni sacaron cuchillo ni nada, eso es algo normal, no os preocupéis. Ah, bueno, no, podem estar tranquils, que no van treure ni ganivets ni una AK-47, no passa res. Nada. No, està bé. Perfecte. Crec que anem a veure si pot entrar David i ja que el coneixes pots coincidir en ell i que vos saludeu encara que siga un momentet. A veure... Vale, perfecto. David, ¿estás ahí, David? ¿Ens escoltes? David no està, David se fue. Quina pena. Si David no està, el que podem fer és... Jonás? ¿Estás? Sí, estoy aquí. Mira que venía la entrevista, pero como un canó. O sea, jo estava nerviós perquè és el primer programa, la primera vegada, tal, no sé què, i està sent tot fantasia, però fantasia pura, com si sí, fuera... me lo he pasado bien, está guay.
No, Hola. pero anda. Ah, mira, ahora sí que está David. Hola, David. ¿David? Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye. Te escoltem Vale, bé. perfecto. El que passa que crec que per a que quede bé en pantalla haurem d'acomiadar a Jonàs. Si vols el que podem fer... Sí? Ah, va fer màgia Yane, que és un tècnic fantàstic. Bueno, si no el coneixeu, el seu telèfon és públic, podeu buscar-lo a través del seu Instagram. Té una barbaritat de seguidors, és influencers, i a banda d'això també es presta a les meues, bueno, fricades de fer de tècnic en un programa d'una llengua que pràcticament no entén. Però, bueno, ha vingut així. I mira que estava parlant, Diane, que en algun moment diu: oh, no, mira que potser comença i em posa a aprendre valencià. O sea, mira en la situació que s'ha trobat, de veure alguna gent, bueno, que ne parlava i tal i qual, i va dir, bueno, no sé, em molaria. I jo algun insult li he ensenyat en algun moment, perquè sabeu que són les coses principals que comencen a dir-se en una llengua, els insults. Si saps insultar, a partir d'allà tot és molt més fàcil. David, Jonàs, no sé si esteu per ahí, vos hem perdut, vos heu anat a Confrides. Estamos ahí. Ah, vale, perfecte. Fantasia. Crema. Bueno, si voleu saludar-vos un a l'altre, ja que vos coneixeu. ¿Qué pasa, man? ¿Cómo estás? Bien, tío, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué? Hacía tiempo, desde el partido de España que no nos veíamos. Desde el partido de España, tío, que pasamos a semifinales, ¿no? Creo que era. Brutal, ¿eh? El Un ambiente brutal, ahí brutal. espectacular. El partit Estuvo d'Espanya, gracioso, que estuvo segur que el vau sentir en Football Living, Que no por m'enteré jo supuesto. que no sentiu una altra cosa que no siga Faltaría Football menos. Living. Claro. Bueno, David, vols fer-li alguna pregunta a Jonàs abans de que l'acomiadem i passem amb tu? Sí. A ver, bueno, lo primero presentarme yo, soy David y al parecer, pues, José me quiere como colaborador en su hiperprograma Lilla. T'he enganyat, Sí, uno de tantos, un engaño de tantos. A ver, lo primero, decir que, bueno, Jonás, a ti te han metido un aprieto, tío, entonces tampoco tiene que ver contigo, pero lo que habéis hecho un poco con Pokémon... Ah, no, que vas a fer el paper de Risto Mejide de crítico, no, espera, No, posa't unes no, ulleres, para no, nada, si para vas a nada. vindre així a criticar. No es idea mía, no es idea mía. La cosa es que da la casualidad de que yo soy fan de Pokémon desde, bueno, en la actualidad he jugado a Pokémon y llevo jugando desde los 3 años, desde que salió. Bueno, David, a lo Pokémon millor Azul és y moment de Pokémon- madurar, David? Jo no vull dir res, però... Mira, no me hables David tú de madurar, que... No, en serio. A mí me encanta Pokémon, entonces... José, no ha estado feo. Ha estado feo que al chaval le pongas un aprieto como este, pero bueno. M'ha guanyat, Bueno, perquè jo he començat a llegir ahir els que hi havien de la Pokédex esta. És que he buscat directament llista Vaya de trampa, Pokémon. vaya trama. Pero Vaya he de trama. decir que ya que estábamos un poco en contexto, que como Jonás hace música y tal, hay un vídeo, no sé de cuál freestyler, creo que es Blon, que tiene un freestyle con toda la Pokédex, o sea, buscarlo ¿Verdad? porque, No es un porque está freestyle, brutal. te dice la Pokédex en un minuto, creo. Pero rollo con si, Espectacular, pero espectacular. a veure que m'entenga jo, rollo con si fora el rap de Dragon Ball que va a fer Porta. No, o sea, mejor aún. Habla a cámara, rompe la cuarta pared y dice, chicos, tengo que contaros algo. Y la vomita. Y la vomita, fácil. Es tal cual, es tal cual. Hòstia, pues el buscaré, el buscaré. A veure què Sí, sí. n'hi ha. David, alguna coseta més per a Jonàs? Nada, tío, yo decirte que espero que nos echemos una birra y que no sea solo en partidos de España y, joder, encantado. Perdón por el fail, sobre todo lo de antes, pero nada, tío, he escuchado la entrevista y un mega crack, tío. Sigue así y seguro que vas a sacar música de la leche. Música, muchas gracias. música creepy. I pots estar tranquil·líssimo con Chetos Pandilla, que vas a traure de veres. Anem a seguir la pista i crec que vas a trencar-les totes. Jonàs, moltíssimes gràcies per haver estat en este primer programa de l'Illa i moltes A gràcies per vosaltres. haver-me salvat el cul, perquè hi havia una convidada que al final no ha pogut entrar
i aleshores Jonàs ha estat... Bueno, de veres, Jonàs, te deco, no sé si una cervesa... Bueno, a l'estudi nou, quan el tinguem ja saps que estàs convidat, que podrà vindre públic, que bueno, va ser una fantasia i això. Ara, si vos sembla, anem a publicitat, David, i de seguida estem amb Florentino Pérez. Gràcies. Ok, muchas gracias. Haremos de tu hogar o negocio el lugar perfecto que estabas buscando. Diseños adecuados para cada estilo de vida. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633 52 76 79. Benidorm. Sea cual sea el mensaje que quieras comunicar y si necesitas una voz diferente, déjame ayudarte. Radio, espectáculos, voces en off, campañas políticas, imitaciones o vídeos corporativos. Utiliza mi voz en beneficio de tu marca. Soy Juanfran López. Para más información, visita mi perfil de Facebook Juanfran López, actor y locutor. I tornem, després de passar pels consells de les empreses o de les companyies que ens donen suport així a la zona de la Marina Baixa, que són molt importants, perquè sense ells l'illa seria un vaixell barat al mar sense poder tindre capacitat de que això funcione com ha de funcionar. David, estàs per ahí? Ens escoltes? Hola, buenas tardes, sí, estamos aquí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, bien? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quiere un poquito de gambita de huerva? ¿Dónde alguna? Sí, ¿no? David, conta'ns un poquet, no sé, què tens per avui, per a nosaltres? T'advertís que tens 5 minutos. Realmente a mí no me has llamado, o sea, has dicho la vuelta de publicidad, llamamos a Florentino, creo que tenemos a Florentino por aquí, no sé si... Ah, ¿tú tienes el teléfono de Florentino? ¿Ahora? Estamos aquí. Buenas tardes. Habla el presidente del Real Madrid. Bueno, señor Florentino Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buena vesprada. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jo estic molt bé. Senyor Florentino Pérez, m'agradaria saber com ha viscut vostè este final del mercat de fitxatges i principalment, ese fitxatge que no ha sigut tan fàcil de Mbappé, ¿no? Vamos a ver, lo primero es decir que yo contaba con la entrada de Mbappé al Real Madrid, pero no ha podido ser. Estaba hablando con Pedrerol, me ha dicho que todavía viable en el chiringuito y tal, yo fui, en fin. Bueno, hemos perdido la conexión con Florentino Pérez, creo que lo de Mbappé ha quedado bastante claro. Sí, ¿no? Yo no puedo decir nada más. I no podem tornar a parlar en Florentino ni en cap persona més al voltant del mercat de fitxatges. Podemos, pero no sé si debemos, porque no está de más abusar, ¿sabes? Vale, claro, perquè és una persona molt ocupada. Tú piensas que es un businessman y yo qué sé, entre eso y ACS piensa que está full todo el día y tampoco puede entrar en conexión así como... que no queda la cosa. Bueno, pues moltes gràcies a Florentino Pérez per haver estat en XFM, en l'illa, per haver-nos contat la seva reflexió al voltant de Mbappé i del mercat de fitxatges. Fugaç, molt fugaç, ha sigut molt ràpida, però de segur que... Breve però intenso. Sí, en altres programes el tindrem, no hi haurà cap problema. Les persones que ens estan sentint que sàpiguen que tindrem a Florentino i altres personatges. David, alguna coseta més, encara que no sé si del mercat de fitxatges de futbol, de Pokémon o de què? A ver, també t'avise que ens queda un minut, fútbol, Sí, tranquilo, o sea, de fútbol menos, de Pokémon hablaremos más. Pero bueno, yo creo que para romper el hielo, lo que habéis hecho hoy un poquillo deleznable, pero... Deleznable. Tranquilo, Risto Mejide. No, yo soy publicista también, pero bueno. No voy de ese palo. Tranquilo que yo os ayudaré a subir el programa, aunque sea solo con Pokémon, y con alguna imitación más, y seguro que podemos hacer algo guay.
con algún invitado, bueno. En fin, yo estoy aquí para lo que queráis i lo que necessitéis, ja lo sabes. Bueno, pues te telefono després perquè crec que porta un any sense ficar el fartón a l'horchata i ahí no sé si pots tirar una maneta. Pues yo no sé si te puedo ayudar en ese tema, pero puedo ir a algún supermercado de confianza para comprar fartons y horchata, si en el sentido literal me permites hablar. Vale. Bueno, David Gómez, moltes gràcies, col·laborador de l'Illa. Això ha sigut tot en el primer capítol de l'Illa Anexa, eixe lloc en el que s'unís per un isme, que és la paraula correcta de dir-ho, i estem així, Anexa FM en el 88.2. Moltes gràcies a les persones que ens han escoltat a través de les zones, i ara vindrà el programa de Valentín Fina Oviedo, de seguida. Gràcies, adeu, nos veiem.